tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Soy Luz Elena Ramos y estoy nuevamente con ustedes aquí en directo de Canal Capital. Estuvimos en un periodo de descanso, pues disfrutando con la familia, aprovechando a la familia, y estamos aquí de regreso recargados, como siempre, con una agenda bastante cargada de temas de mucho interés para que tomemos decisiones en familia. Comenzamos. Pérdida de interés en actividades cotidianas y placenteras, aumento de peso corporal, insomnio o sueño excesivo, disminución de la capacidad de concentrarse o falta de ganas para ir al colegio son solo algunos de los síntomas de depresión de un niño o también de un adolescente en edad escolar. Pues para contrarrestar posibles casos de este trastorno en edades tempranas, los colegios e instituciones educativas han implementado estrategias con el objetivo, con el único fin de que los estudiantes puedan encontrar sus potenciales y vocaciones, sus metas, sus objetivos, su proyecto de vida como hoja de ruta para enfrentar los obstáculos y también las dificultades que se presenten en el camino, sin que esto, ojo, sin que esto signifique sentimientos o derrota o también desesperanza. Pero les pregunto, ¿cuándo y cómo se debe intervenir para evitar que los niños o adolescentes caigan en depresión? ¿En qué momento cambios repentinos o permanentes de ánimo pueden ser indicio de depresión en los menores de edad? ¿Cuándo se hace necesario acudir a un profesional, un especialista, para tratar ese trastorno en edades tempranas? Ese es precisamente nuestro tema del día y así comenzamos en directo. Muy bien, y para conversar sobre este tema, hoy nos acompañan María Fernanda Planas. Ella es psicóloga, magíster en psicología clínica y de la familia, es psicoterapeuta e investigadora clínica con enfoque sistemático y perspectiva de género, también con experiencia en procesos formativos complementarios de jóvenes y adolescentes y acompañamiento escolar. Y también está esta tarde con nosotros Juan Sebastián Hoyos, quien actualmente es el vicerrector del Gimnasio Moderno de Bogotá, es abogado, educador y profesor de psicología de la felicidad y de la filosofía oriental. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, ¿qué tal? Sí, le doy paso a mi compañero Gustavo. Gustavo, los saludo, es un placer volverlo a ver. El día de hoy que estamos aquí retomando nuestras actividades en el directo de Canal Capital para que sea usted precisamente quien abra oficialmente nuestras redes sociales y la gente se pueda ya comunicar con nosotros. Así es, Luz Elena, encantado de volver a saludarla. Les recuerdo, Canal Capital siempre será su casa y muy contento de tenerla nuevamente aquí en el directo de Canal Capital. Bueno, y antes de empezar, quiero enviarle un caluroso abrazo de cumpleaños a nuestro productor, Rudin Alexander González. Gracias por estar pendiente a cada momento y a cada instante ahí en el directo de Canal Capital. Bueno, y entremos en materia. Usted que está ahí en casa conectados con nosotros, les recuerdo, nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Desde ya, desde ese momento está habilitada para que usted se conecte y nos escriba preguntas, opiniones, experiencias personales. Eso lo hacemos aquí en el directo de Canal Capital. Entonces, Luz, usted continúe con nuestros invitados que vamos a quedar aquí muy conectados a nuestras plataformas digitales esperando esos comentarios o preguntas de nuestros televidentes. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. En cualquier momento voy a regresar con usted. Entonces, ahí siempre van a estar apareciendo nuestras líneas telefónicas para que ustedes se comuniquen con nosotros y comiencen a interactuar ya con nuestros invitados aquí en nuestra mesa de trabajo. La depresión es un tema muy interesante, pero sobre todo muy preocupante, porque afecta también a los niños. Por eso hoy vamos a hablar de la depresión escolar, cómo la podemos identificar, cómo la podemos diagnosticar, reconocerla para intervenir y obviamente pues brindar un tratamiento que sea oportuno. Bueno, comencemos entonces. Y para comenzar a poner este tema en contexto, me gustaría que ustedes me dieran de pronto algunos indicadores. ¿Qué están indicando los últimos reportes o los más recientes reportes sobre el número de personas que están siendo atendidas con estos problemas de depresión? Doctora. Bien, pues últimamente las investigaciones han indicado que en el territorio colombiano al menos 1 de cada 5 niños está padeciendo de depresión escolar, principalmente a causa de acoso escolar y de situaciones de bullying. Esta cifra realmente es alarmante
si lo ponemos en contexto y comenzamos a preguntarnos qué está pasando en casa y qué está pasando con esa relación colaborativa entre la escuela y el colegio. Las cifras son realmente pues alarmantes en ese sentido, y aunque se han estado creando estrategias, la ley 1620 del 2013, bajo la cual se formó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, busca en ese sentido pues preocuparse por instaurar principios de convivencia escolar, de autonomía y también de diversidad, donde estos trastornos cada vez sean menos. Sí, donde la gente también, los niños y los adolescentes se puedan sentir cada vez más cómodos, ¿no? En el aula escolar. ¿De qué edades estamos hablando, doctora? Estamos hablando aproximadamente de 8 a 15 años, en ese tránsito de la niñez hacia la adolescencia. Sobre todo hay cuadros donde el mismo ritmo de los cambios, digamos, crecer y ir avanzando en los diferentes grados escolares compromete al niño y compromete al adolescente a una serie de presiones que, si no se gestionan bien en casa y con un trabajo colaborativo en el colegio, puede desencadenar algunos cuadros depresivos en ese sentido. Y sé que en el Colegio Gimnasio Moderno, Juan Sebastián, están tratando, digamos, una práctica, una disciplina muy interesante de la que quiero que me hables más adelante, porque quiero que obviamente comencemos, digamos, desarrollemos este tema poniéndolo mucho en contexto para que la gente también lo pueda entender de qué es lo que estamos hablando y por qué es tan preocupante este tema de la depresión escolar. ¿Cuáles serían como esas manifestaciones más visibles para poder entender que un niño, un adolescente está sufriendo de una depresión? Bien, primero pues comenzar a plantear que la depresión, así como otros cuadros, no se presentan a manera, digamos, de receta. Si se cumplen tantos indicativos, pues estamos hablando de un diagnóstico. Cada caso es diferente porque cada niño tiene una historia detrás diferente, pero hay algunos factores que pueden estar relacionados en términos de pérdida de energía, desinterés social, desinterés familiar, sentimientos de culpa, rechazo y aversión a todo el entorno escolar, algunos signos de fatiga, y especialmente en niños se manifiesta a manera de irritabilidad, a diferencia de los adultos, donde está más presente el humor deprimido. Sí, hoy, Juan Sebastián, en los colegios, en el sector educativo, bueno, tú que tienes obviamente el conocimiento allí, antes de entrar a que hablemos de psicología positiva, que es precisamente en lo que está basada esta disciplina que ustedes están aplicando en el colegio, ¿qué se está haciendo en el sector educativo precisamente para mitigar los efectos de este trastorno, de esta enfermedad? Sí, gracias Luz Helena, también pues María, lo que has dicho, por supuesto muy relevante. Hay cosas que se están haciendo sobre todo a nivel internacional, a nivel mundial. Hay países que están muy adelantados en esto como Australia, Inglaterra, hay algunas experiencias en los Estados Unidos y hasta ahora estas ideas de la psicología positiva y sobre todo lo que se llama la educación positiva, que es una tendencia en educación, una corriente en educación que busca llevar los principios de la psicología positiva o ciencia del bienestar y también de la neurociencia a los contextos educativos, en niños, en adolescentes, incluso pues está permeando algunas universidades, sobre todo en México y también en Inglaterra. Entonces, junto con lo que decía María Fernanda, hay otro dato importante, no solamente lo que está pasando actualmente, 1 de cada 5 niños empieza a presentar síntomas asociados a la depresión, sino también en el panorama futuro. Es un panorama complejo y difícil porque la Organización Mundial de la Salud dice, sus estudios y sus investigaciones refieren que para el año 2030, en 12 años, la depresión y el estrés van a ser las dos principales enfermedades que vamos a afrontar como colectivo humano. Entonces es muy importante no solamente lo que podemos hacer ahorita desde el punto de vista ya reactivo con todos los terapeutas, los profesionales, una vez detectamos que hay niños y adolescentes que empiezan a presentar estos síntomas, sino también qué podemos hacer desde el punto de vista preventivo, no ya con terapeutas externos, sino en las instituciones educativas, con los niños y con los adolescentes, para que cuando ellos tengan, los niños que están entrando al sistema educativo ahorita con 3, 4 años, pensemos en 12 años, tendrán 17 años, es decir, en plena adolescencia, que además es una etapa muy difícil, porque nosotros los adultos tendemos a decir, es que lo único que tienen que hacer los adolescentes es estudiar, no tienen responsabilidades, nosotros no entendemos por qué están tristes y realmente están todo el día estresados, todo el día con sus amigos,
de fiesta, en fin, y realmente también lo que dicen las investigaciones es que la adolescencia es una de las etapas más difíciles porque es una etapa de búsqueda de identidad, de consolidación de relaciones, se presentan muchos vacíos existenciales, de presiones frente al futuro, la presión que ejercen, por ejemplo, los grupos, tener que pertenecer a algo, ser popular, y hoy en día con el tema de las redes sociales, pues ni se diga. Entonces, desde el punto de vista preventivo, se está empezando a implementar la educación positiva. Hay unos referentes internacionales muy interesantes y ahorita pues entraremos en detalle cosas que estamos haciendo nosotros en el colegio, pero sobre todo cosas son interesantes que pueden poner en práctica otros colegios, otras instituciones educativas y también cosas que pueden hacer los padres de familia para ayudar a abordar este tema. Hay un proyecto muy interesante ahorita, la gobernación de Cundinamarca quería reformar sus currículos para que más de 200 instituciones educativas en Cundinamarca, instituciones públicas, oficiales, transformaran sus currículos e implementaran dimensiones importantes y áreas de trabajo que proponen la educación positiva y la psicología positiva. Dentro de su eje de gobierno ellos decían que la felicidad y el bienestar son temas importantes que deben estar en el currículo, no solamente el desarrollo intelectual. Disculpa, sí. Juan Sebastián, pero ¿cómo se trataría? Es decir, incluirlo dentro del currículum, ¿de qué manera? ¿Cómo se trabajaría? Muy bien, bueno, digamos que dentro de la educación positiva hay algunos temas que son esenciales, que son importantes y hay mucha investigación al respecto que tienen un impacto. Entonces podríamos abordarlo de dos maneras. Primero, los espacios en los que se podría incluir serían cosas como, por ejemplo, la Cátedra de Paz. Okay. Hoy en día todos los colegios en el país estamos obligados a abordar el tema de la paz y hay un espacio que deben y debemos crear todos los colegios, que es la Cátedra de Paz, y una de las cosas que uno podría buscar ahí es cómo crear paz interna en los niños y en los adolescentes antes de generar paz social. Y ahí se podrían incluir temáticas de educación positiva. Otros espacios pueden ser, por ejemplo, las direcciones de grupo. La mayoría de colegios tienen unos espacios por la mañana o por las tardes donde el director de grupo recibe a los estudiantes y puede tratar ciertos temas. Hay otros espacios como, por ejemplo, ahorita Julián de Subiría, este gran educador, está liderando un proyecto asesorando universidades y la idea es que las universidades y los colegios deberían tener una clase que sea como una especie de proyecto de vida, ¿sí? Okay. Entonces, esos serían espacios y en esos espacios se podrían abordar temas esenciales que trabaja la educación positiva. Por ejemplo, uno de los modelos de bienestar, felicidad y florecimiento es el de una psicóloga y una investigadora muy importante que se llama Sonia Lubomirsky. Una de las personas que más investiga el tema de bienestar y de felicidad en el mundo. Y ella dice que, según su modelo, una vida de bienestar y de plenitud tiene 5 elementos. Esos 5 elementos son salud física, emociones positivas, relaciones sociales, una vida con sentido y propósito y desarrollo del carácter y sobre todo una de las virtudes más importantes que es la resiliencia. Ese podría ser un currículo tentativo para uno de esos espacios. Enseñarle a niños y adolescentes a cultivar salud física desde un punto de vista preventivo, no reactivo, sino preventivo, que se pueda, hábitos alimenticios, el sueño, aprender a relajarse, por ejemplo, y ese tipo de... Cómo cultivar emociones positivas también. Entonces hay muchas actividades asociadas. Sí, porque definitivamente lo emocional afecta, ¿no?, el tema cognitivo, ¿no?, el desarrollo del estudiante en su entorno escolar. Quiero que me profundicen más en ese tema de cómo van todos esos proyectos de los que tú me estás hablando, es decir, en qué va eso, qué se ha logrado, ¿cierto? Porque me voy inmediatamente a nuestras redes sociales porque ya tenemos llamadas, ya tenemos mensajes, ¿cierto, Gustavo? Así es, Luz, ya se comienzan a mover nuestras plataformas digitales, nuestros televidentes comienzan a interactuar con nosotros a través de nuestra transmisión en vivo de Facebook Live. Quiero mandarle saludos especial a Víctor, a Yona Miranda, a Inés, a Nelly y a Ana, que están ahí reportando sintonía y siempre conectados con el directo de Canal Capital. Inmediatamente me voy a nuestra transmisión en vivo de Periscope, donde @Juan Carlos Ortiz nos hace la siguiente pregunta. ¿La depresión escolar puede estar relacionada con que los niños madruguen o que las jornadas sean muy largas? Muy buenas noches a nuestra mesa de trabajo. Entonces a Juan Sebastián le quisiera preguntar, pues tiene que estar relacionada la depresión escolar con que los niños madruguen, que las jornadas sean tan largas. Es una pregunta interesante. Sí, digamos que sin duda el tema, por ejemplo, los hábitos de sueño y poder descansar es algo muy importante para los niños, es algo que además apoya los procesos cognitivos, apoya la creatividad. Ahora que tú mencionabas eso, Luz Helena, las investigaciones dicen que cuando los niños, los adolescentes y también nosotros como adultos, en general los seres humanos, experimentamos bienestar,
hay más creatividad. Por ejemplo, la creatividad es llamada una de las habilidades Más del siglo productividad. XXI. Somos más productivos y también hay más aprendizaje. Hay unas investigaciones muy interesantes de un super investigador que se llama Alejandro Adler, y él dice, cuando hay mayor bienestar, el cerebro funciona de manera distinta y hay más aprendizaje y mejores resultados en pruebas estandarizadas. Entonces, una de las maneras como las instituciones educativas podrían trabajar en el fortalecimiento académico sería impulsando el bienestar de sus estudiantes. Y el sueño, sin duda, es uno de los elementos más importantes también para los procesos de memoria, de retención. Entonces, por supuesto, es importante en niños y adolescentes el descanso, un descanso apropiado, por lo menos 7 horas de sueño. Y cuando las jornadas son extensas, no importa que sean extensas, mientras haya otro tipo de espacios y no solamente espacios tradicionales académicos. Si en la jornada académica hay espacios para el deporte, para el arte, para la música, para la danza, para el teatro, para la interacción, para espacios de creatividad, de trabajo cooperativo, pues esos espacios sin duda aportan al bienestar de niños y adolescentes, y entonces en ese sentido una jornada más extensa pues estaría aportando al desarrollo integral de niños y adolescentes. Depende de cómo lo manejen los colegios. Sí. Es muy interesante eso que nos estás diciendo, Juan Sebastián. Y respuesta inmediata a la gente que se está conectando minuto a minuto con nuestra señal en vivo y en directo aquí, en directo de Canal Capital. Me voy con nuestra primera llamada telefónica. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola. Hola, David, tenemos otra llamada. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, bien, buenas noches para ti, volverte otra vez a tener aquí en directo. Para los doctores, la doctora y para el doctor. Buenas noches, ¿no? Bueno, yo tengo una serie de preguntas. La primera es si se ha identificado el foco de una depresión a la niñez, ¿no? Pues ya vimos los datos y es bastante preocupante que unos niños de 8 a 15 años que realmente siempre, pues, literalmente deberían estar felices y no contar, digamos, o una depresión. Entonces, ¿cuál es el foco? Si es el bullying en un colegio o si también viene de una crianza desde el hogar, digamos, si hay un poco en este. La pregunta es, con la jornada de 8 horas que está implementando, digamos, el distrito o quiere implementar jornada única, ¿eso influiría, digamos, en el desempeño de un chico en el colegio? Digamos, anteriormente, hoy se ve que hay 2 jornadas, digamos, mañana y tarde. Entonces, ¿esto influiría? Pues estas como mis preguntas. Bueno, muchísimas gracias, David, por comunicarte hasta ahora con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Tiene que ver esto que él decía con lo que está asociado. ¿Qué es lo que realmente está asociado? Él decía con esta jornada única que está implementando el distrito, es un tema del entorno, lo que pasa en el entorno de la casa, es un tema de bullying en los colegios. Es decir, ¿ustedes qué creen? Bueno, principalmente aclarar que no existe un cuadro depresivo 100% endógeno o 100% exógeno. Se conjugan diferentes factores relacionados a ese cuadro depresivo. Pero es importante comenzar a pensar que el síntoma que presenta determinado niño escolar solamente refleja lo que está pasando internamente en su sistema familiar y en sus sistemas de pertenencia más próximos, que en este caso también es el colegio. Entonces, si posicionamos esa sintomatología en la red familiar del chico y en sus sistemas de pertenencia a nivel escolar, nos damos cuenta que hay una falta de conexión y de nutrición emocional del chico o del niño en relación a esa vivencia subjetiva de seguridad en el terreno emocional, ¿sí? Entonces, mucho tiene que ver posicionar ese síntoma en la red y en la danza familiar, porque sin duda alguna el niño puede pasar muchísimas horas del día en el colegio, en actividades, digamos, escolares y también extracurriculares, pero es muy importante mantenerlo conectado emocionalmente con la familia, que es su base segura en términos emocionales, ¿sí? A veces pensamos que cargar a los niños de diferentes actividades los estamos tratando de contener emocionalmente y estamos un poco alejados de eso, en términos de que, digamos, la depresión se produce a partir de una desconexión emocional con su principal sistema de pertenencia. Sí, desde la experiencia, vicerrector, ¿usted cómo lo ve?
digamos, ese apunte que él hacía ahí de la jornada única, de una jornada de 8 horas. Sí, no, yo quisiera añadir pues dos cosas. Lo primero, referente también a la pregunta anterior, y es esto. Puede que sea, a mí me parece que es mejor una jornada única porque los niños y los adolescentes pasan más tiempo en el colegio, en un entorno que puede ser seguro, con sus profesores, con sus compañeros, y lo importante sería aprovechar muy bien ese espacio y digamos, brindar oportunidades para que los estudiantes experimenten bienestar y generen desarrollo humano. Adicional a lo que dice también María Fernanda, de la importancia de que niños y adolescentes tengan vínculos emocionales profundos con su familia y con sus pares, eso es algo que se desarrolla, ¿sí? Por supuesto, hay niños y adolescentes y personas que desde el punto de vista genético tienen más facilidad para relacionarse de mejor manera con las demás personas, pero generalmente estos temas no están en el currículo, ¿sí? Entonces no solamente basta con que haya un grupo de apoyo de profesores o la familia, sino es importante tratar estos temas y enseñarles a los niños y a los adolescentes a desarrollar su inteligencia emocional para reconocer sus emociones, para regularlas, para expresarlas de manera asertiva y también desarrollar la inteligencia social, porque también las investigaciones dicen que uno de los principales factores asociados al bienestar, a la plenitud y a la felicidad son las conexiones sociales profundas. No importa que uno tenga muchos amigos o pocos, o una familia grande o pequeña. Pero que sean buenas relaciones. Exactamente. Y por supuesto la inteligencia social es algo que también se puede enseñar, que se puede aprender y se puede desarrollar. Si sabemos que esto es un factor de protección, cuando uno tiene una red de apoyo social que me puede a mí acompañar en momentos difíciles o en momentos de alegría, pues podemos también en ese espacio que tenemos enseñar a nuestros niños a cultivar esas habilidades para que puedan relacionarse mejor, y eso va a ser un factor de no solamente de protección, porque lo que dicen las investigaciones de la psicología positiva es al trabajar en esto no solamente estamos previniendo la depresión, sino estamos cultivando bienestar, desarrollo humano, florecimiento y felicidad. Muy bien, me voy con, ¿tenemos llamada, producción, o nos vamos con más mensajes? Bueno, tengo a Carlos en la línea. Hola, Carlos. Buenas noches. Hola. Bueno, ahí se nos cayó. Era el mismo Carlos de hace un momento, así que, Carlos, te invito a que no desistas, a que sigas allí insistiendo para que te comuniques con nosotros hasta ahora en vivo, en directo de Canal Capital. Regreso contigo, Gustavo. Estamos curiosos de saber, bueno, qué está en red. Así es, ya también tenemos comentarios de nuestros televidentes. Tenemos a Lucero Velázquez que dice: la falta de integración en el grupo también causa depresión escolar. Tenemos a Damián Murillo que dice: la depresión escolar llega cuando no se disfruta lo que se hace. Gracias a esos televidentes por sus comentarios hasta ahora aquí en directo de Canal Capital. Y Joana nos pregunta: si estos síntomas empezaron en un adolescente de 15 años y tiene 19 y aún permanecen, ¿qué se debe hacer? Buenas noches, doctora María Fernanda. Y bueno, respuesta a nuestra televidente Beatriz. Joana. Sí, Gustavo, ¿le puede repetir la pregunta a la doctora? Sí, claro, ella dice: si estos síntomas empezaron en un adolescente a los 15 años y tiene 19 y aún permanecen, ¿qué se debe hacer? Bien, gracias. Lo principal es empezar a comprender qué cambios ha atravesado este adolescente o qué cambios a nivel de presiones ha tenido en cuanto a no nada más a su sistema familiar, los diferentes tránsitos por los que ha pasado su familia, sino también en términos digamos, de la parte escolar, ¿no? Cómo él se ha ido desenvolviendo. Es primordial que piensen en la posibilidad de asistir a una consulta terapéutica, pero es importante aclarar que no solamente debe asistir ese adolescente, sino que debe hacerlo todo el grupo familiar, en términos de que estamos tratando de que ese síntoma se externalice hacia el sistema de pertenencia más próximo del adolescente, porque esa es una manera que nos está indicando y que viene a representar que algo está pasando allí y que no puede ser expresado de otra manera. Bueno, tenemos a Joana Ángel que dice: ¿cómo podemos vincularnos a estos proyectos de bienestar? Entonces, Juan Sebastián, ¿cómo se pueden vincular todos esos padres de familia que están a esta hora viéndonos aquí en directo de Canal Capital? Sí, gracias, Joana, por tu pregunta. Excelente pregunta, y es una pregunta muy importante por lo siguiente. Lo que dicen también las investigaciones sobre temas de desarrollo humano en general y educación en sentido amplio es que lo que más genera educación es el ejemplo. El ejemplo y el ambiente en el que se crece. Y después que los niños y que los adolescentes entren en contacto con su mundo interno y generen autoconocimiento y reflexión. Los programas de psicología positiva y de educación positiva exitosos en el mundo, y esa ha sido nuestra experiencia también en el Gimnasio Moderno, pasan primero
por formar a profesores y a padres de familia e involucrar a los padres de familia. ¿Por qué? Porque como lo que más educa es el ejemplo, primero hay que trabajar con profesores y padres, entre otras porque nosotros no podemos hablar de estos temas teóricamente, académicamente, sin antes encarnarlos y servir de ejemplo. Y ahí hay muchas historias y también muchas investigaciones. Entonces lo importante es que padres y profesores se vinculen, independientemente de si el colegio o no trabaja estos temas. ¿Qué pueden hacer los padres de familia? Yo les tengo varias recomendaciones para aquellos que están interesados. Hay un libro buenísimo que les recomiendo que se llama La ciencia de la felicidad, escrito por Sonia Lubomirsky, que es esta investigadora internacional muy reconocida. Lo consiguen en las librerías, editorial Urano. Es un libro muy fácil de leer que explica muy bien qué es la felicidad, cómo se puede desarrollar y hace un recuento de 12 actividades específicas, las que hay suficiente evidencia que tienen un impacto en el bienestar de las personas. Hay varios cursos online gratuitos en español y en inglés en esa plataforma que se llama Coursera. Les recomiendo uno de la Universidad Austral que se llama Trabajar para ser feliz, gratuito, online, abierto a todas las personas, y esos padres de familia que estén interesados pueden entrar, se pueden inscribir. Hay otros en inglés, hay uno muy famoso que es el de la Universidad de Yale, que se llama The Science of Well-Being, la ciencia del bienestar, dictado por una investigadora muy famosa también que se llama Lori Santos, súper recomendado, gratuito y abierto a todas las personas. Entonces, la recomendación para los padres de familia es investiguen, lean y pongan en práctica, transformen sus hábitos. Hay cosas asociadas a las emociones positivas y el bienestar, y en la medida en que ustedes se vayan transformando, primero va a ser su ejemplo lo que va a permear, irradiar y mejorar el ambiente y las relaciones en su casa, y eso va a ser muy poderoso para sus hijos y miembros de familia. Informarse, ¿cierto? Informarse, que es lo que nosotros hacemos aquí en este espacio que siempre lo digo y no me canso de hacerlo. Es un espacio pedagógico que hacemos precisamente para ustedes y que aprendamos, que sepamos tomar mejores decisiones en familia. Es que además en el caso de los niños la falta de madurez digamos que los hace mucho más vulnerables, ¿no? Y ellos no siempre saben cómo describir lo que están sintiendo y todo eso. Por eso hoy les estamos dando a ustedes esas pautas para que sepamos identificar qué es lo que está pasando, cuáles son los síntomas de la depresión escolar. De eso estamos hablando hoy aquí en este programa. Tenemos que irnos a la pausa, pero ya regresamos. Desde este viernes 21 de septiembre, los artistas y personalidades más importantes del mundo del entretenimiento estarán en La Fama con Carolina Araujo. Todos los viernes a las 8:30 de la noche, con repetición a las 10:30 de la noche. Solo por Canal Capital. La contaminación auditiva es un problema de salud pública. Y en Bogotá pareciera que no podemos manejar sin utilizar el pito. Lo utilizamos para todo, incluso hasta para mandar piropos. El pito es una alerta. Es para hacerse visible en una situación de riesgo. No causes molestias con el pito. Utilízalo solo cuando sea necesario. La ciudad te lo agradecerá. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Seguimos en este mes de septiembre invitándolos a leer las Sagradas Escrituras. En la segunda parte de ellas encontrarán el Nuevo Testamento y en él la vida, las enseñanzas, el amor de Jesús por cada uno de nosotros. Lo cuentan los 4 evangelios, el de San Mateo, el de San Marcos, el de San Lucas, el de San Juan. 4 testigos de la vida de Jesús. Conozcamos al Señor, no únicamente los datos históricos, sino quién es como persona, el amor que tiene con nosotros, sus enseñanzas dadas en parábolas y narraciones bellas y la entrega en la cruz para resucitar luego y darnos nueva vida. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.
7 de la noche, 1 minuto. Gracias por seguir conectados, conectadísimos como siempre, como todos los días aquí en directo de Canal Capital. Hoy hablando de la depresión escolar. Estamos haciendo un llamado sobre todo a la prevención de esta enfermedad en los colegios, en las escuelas, en las universidades, en cualquier tipo de espacio y entorno escolar o educativo. De eso estamos hablando hoy aquí en nuestro programa, informándonos, aprendiendo con nuestros dos expertos y especialistas sobre este tema. Me voy con Gustavo porque se sigue moviendo la red, ¿cierto, Gus? Así es, Luz, bastante movido nuestro tema a través de nuestras plataformas digitales. En Periscope tenemos una pregunta de Marta Julia. Ella dice, si mi sobrina de 8 años llora cuando la llevan al colegio, pero no dice qué le pasa, ¿cómo podemos identificar el problema? Doctora María Fernanda, recomendaciones para nuestra televidente Marta. Bien, Marta, principalmente pues distinguir que la tristeza y el llanto y el humor irritable forma parte de la vida. Se puede decir que es una emoción, la tristeza es una emoción que es completamente adaptativa y hay algunos casos donde el trabajo apuntaría principalmente a instruir al niño y a conversar con el niño a cómo gestionar esa emoción, cómo hacerla parte de la vida y cómo poderla manejar. Si se trata de una emoción que permanece en el tiempo y que se manifiesta de manera excepcional, es decir, que en su historia escolar no había pasado, es importante que hagamos un trabajo colaborativo de la familia con el colegio. Es decir, probablemente el niño no pueda verbalizar qué le está ocurriendo y el trabajo apuntaría a que la familia, sus principales figuras de apoyo, acudan al colegio y traten de establecer un trabajo colaborativo con las orientadoras o psicólogos de la institución para así saber además cómo se está desenvolviendo el niño en las diferentes dimensiones escolares. Pregunta, ¿cómo se manifiesta la depresión en niños de primaria? Bien, la depresión, pues como conversábamos hace poco, no es igual en todos los casos porque las historias son diferentes. Generalmente en edades tan tempranas se manifiesta a través de un comportamiento irritable, es decir, en los niños no es tan común que presenten un humor deprimido como sí pasa en la adultez. Y en la adolescencia que se manifiesta de manera desafiante, a través de una conducta desafiante. En la niñez generalmente está caracterizada por esa sensación de indefensión que invita al niño a mantenerse irritable la mayor parte del tiempo. Cuando aparecen esta serie de síntomas acompañados además con, digamos, un desinterés social, un desinterés escolar, un desinterés familiar, es importante tratar de conversar con el niño porque él es el experto en su propia vivencia subjetiva y más adelante, digamos, si el cuadro persiste, acudir todo el sistema familiar del niño a alguna consulta psicoterapéutica. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Cuéntanos. Mira, es que la consulta mía es la siguiente. Mi hijo está en 7º grado, tiene 12 años. Y yo diría que él sufre de tareofobia. Él le pide a uno que haga tareas y se pone furioso, él no quiere. Entonces yo quisiera saber de qué forma me pueden aconsejar ustedes para yo lograr que eso no le moleste. Bien, pues necesitamos revisar cuál es el entorno bajo el cual el niño está, digamos, intentando hacer esas actividades escolares y esas responsabilidades. Cómo se están manejando en casa las pautas a nivel de organización escolar, a nivel de responsabilidades, de tiempos de esparcimiento. Es importante revisar cómo los padres están haciendo uso, digamos, de los tiempos libres, de los tiempos de ocio, y asimismo cómo se está implementando la permisividad o la autoridad, cómo se está afirmando la práctica en ese sentido. Digamos que es importante que nuestros televidentes entiendan que los síntomas o la persona identificada como paciente realmente va a reflejar lo que está pasando en el interior de ese sistema, ¿ok? Popularmente creemos que se trata de una sola persona a la cual etiquetamos, rotulamos y llenamos de, digamos, sintomatología, pero realmente él está expresando algo que pasa en el sistema y que no puede ser manifestado de otra manera. Y esa es la función del síntoma. Por eso es que, pues, digamos, el tratamiento psicofarmacológico no apunta específicamente a transformar esa situación, sino a suprimir el síntoma. Y no queremos suprimirlo, queremos aceptarlo para que de esa manera el sistema
pueda comprender qué está pasando en términos de relacionales, en términos de su vinculación, de los límites de la estructura familiar del sistema y que se está reflejando en un cuadro sintomatológico a través del niño. Queremos saber más sobre ese tratamiento, precisamente cómo es que se maneja, cómo debería ser el manejo de un niño que esté viviendo este tipo de trastornos y de problemas. Hablábamos de una cifra de 1 de cada 5, ¿cierto? Que tenía esta enfermedad, o este problema de la depresión. En el gimnasio moderno, ¿qué tipo de problemas, digamos, qué cifras manejan ustedes, qué estadísticas, qué tan común es este problema? Yo no te sabría decir, Luz Helena, con exactitud cuál es como el promedio. Promedio de casos que atiendan. No tengo esa cifra en mente, pero lo cierto es que sí hay niños y adolescentes que se sienten aislados, que no disfrutan su experiencia en el colegio, que ese tipo de síntomas afectan su desempeño escolar. Entonces, pues es algo que se presenta, pero con exactitud no te sabría decir. Bueno, y el colegio está manejando hace 4 años. Esto es una cosa muy importante porque, bueno, quiero que me cuentes cómo arrancaron, cómo iniciaron con esto de la psicología positiva, qué ha pasado en estos 4 años, ¿verdad? Porque podría servir de ejemplo para otras instituciones que quieran también, pues, iniciar con esta práctica, con esta disciplina de la psicología positiva. ¿Cómo arrancaron, cómo lo comenzaron a aplicar, a partir de qué grados? Bien, muchas gracias, Luz Helena. Sí, muy buena pregunta. Además, nos encanta compartir nuestro modelo. Lo hemos hecho en otras partes en Colombia y también hoy en día nos hemos convertido en un referente internacional. Entonces, para nosotros es muy importante y muy valioso compartir lo que estamos haciendo porque ha sido una experiencia transformadora y sentimos que se puede implementar. Así lo hemos hecho incluso con la gobernación de Cundinamarca. Pues el tema es este. La educación positiva entiende que el propósito de la educación no es el aprendizaje intelectual, sino el desarrollo de las dimensiones del ser humano. Entonces, lo primero sería a qué deben ir los niños y los adolescentes al colegio, ¿sí? Y nosotros creemos que no van exclusivamente solamente a aprender, van a desarrollar las distintas dimensiones que nos componen. Eso sería lo primero. Eso está muy alineado con nuestros principios fundacionales. Don Agustín Nieto Caballero, nuestro fundador, uno de los educadores más importantes que ha dado Colombia, decía, y ese es uno de nuestros lemas, educar, no solo instruir. Y esa idea de educación es lo mismo del desarrollo de las facultades y de las potencias del ser humano. Eso sería lo primero. Entonces está alineado con nuestros principios. Entonces por eso lo empezamos a implementar, porque empezamos a estudiar y nos dimos cuenta que es una tendencia muy innovadora, muy interesante, que tiene investigaciones de punta desde el punto de vista de la psicología, también de la neurociencia, pero que está muy alineada con lo que nosotros entendemos por educación. ¿Qué es esencial en esto? 2 cosas. Primero, lo que hablábamos ahorita, y es la formación de profesores. Hay que formar a los profesores no solamente desde el punto de vista intelectual, sino transformar su ser, ¿sí? Eso sería lo primero, porque como hablábamos antes, es el ejemplo que más educa. Y también trabajamos con padres de familia, con conferencias, charlas y talleres donde hablamos de estos temas, damos información, como en este programa, y también damos herramientas para que ellos transformen su ser y sus hábitos. Y lo siguiente sería, una vez hemos formado a nuestros profesores, tenemos una plataforma muy interesante, internacional, online, y ya tenemos cerca del 50% de los profesores del colegio están certificados en educación positiva. Lo otro es cómo podemos llevar esto al aula, ¿sí? Y entonces lo hacemos de varias maneras. Lo hacemos desde las direcciones de grupo, ¿sí? Donde tenemos unos currículos donde desarrollamos estos temas. Tenemos unas clases, por ejemplo, de meditación y mindfulness, que es uno de los temas más importantes y una de las columnas vertebrales de la educación positiva. Lo hacemos desde segundo hasta noveno, desde segundo de primaria hasta noveno, donde tenemos unos programas para que los niños aprendan a entrar en contacto con su cuerpo, con sus emociones, aprendan a meditar. Pero es como, por ejemplo, es decir, después de la clase de matemáticas o de filosofía, viene el mindfulness. Sí, lo hacemos de 2 maneras. Lo hacemos en las direcciones de grupo por las mañanas, pero también los profesores están entrenados, algunos de los profesores. Entonces, en mitad de la clase, al principio o al final, introducen algunas herramientas de mindfulness, algún ejercicio de silencio, de música, de relajación, de atención, de concentración. Y también tenemos clases especiales y electivas que refuerzan estos temas. Tenemos clases de inteligencia emocional, de desarrollo del carácter, de meditación, de filosofía oriental, de liderazgo, de creatividad, y son espacios donde los estudiantes
entran en contacto con esta información, pero no solamente desde el punto de vista teórico, sino también hay espacios para transformar los hábitos y para generar reflexión y autoconocimiento. Ahora, lo otro es que hay ciertos temas que son esenciales en la educación positiva. Por ejemplo, ya hablamos del tema de mindfulness y de la meditación, pero hay otros como el desarrollo del carácter. El carácter es algo muy importante y que tiene muchas repercusiones en la vida de un ser humano, y el carácter se puede desarrollar y hay varios modelos. Entonces, cómo identificar las fortalezas de los estudiantes y cómo ellos pueden ponerlas en práctica para afrontar sus retos, sus dificultades y las tareas en general de su vida. Hay otro tema esencial que tiene que ver con la gratitud, ¿sí? La gratitud es una de las virtudes más importantes, algo que nos ayuda a apreciar y a ver el mundo de manera distinta, y es fundamental a la hora de cultivar emociones positivas. El tema de la bondad, el perdón, la inteligencia social y la empatía, cómo comprender a los demás, la escritura, por ejemplo, la importancia de la escritura como herramienta de autodistanciamiento. Y otra cosa esencial y es también muchas herramientas que aprendemos de la logoterapia o esta psicología centrada en el sentido de la escuela de Viktor Frankl, que es muy hermosa porque las investigaciones dicen que el principal elemento a la hora de construir una vida y un proyecto de vida de felicidad tiene que ver con una vida con sentido y propósito. ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Qué me emociona? ¿Qué me genera conexión emocional? Y cómo a partir de mis fortalezas, de mis pasiones, puedo encontrar un lugar en el mundo y contribuir a los demás. Entonces, ayudamos a que a los adolescentes y los niños poco a poco empiecen a encontrar sentido en su vida, en su familia, en el estudio, en el deporte, en sus pasiones, para luego construir un proyecto de vida a partir de eso. Hay unas temáticas esenciales que se pueden trabajar y con mucho gusto estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia con educadores de otros colegios, porque sentimos que este tema es importante para el país, para generar desarrollo humano, para prevenir depresión y también para generar florecimiento. Bueno, Juan Sebastián, ¿y cómo evalúan ustedes que lo que están aplicando esté funcionando? Es decir, ¿cómo se dan cuenta de que esto realmente sí sirve, sí funciona? Sí, mira, lo primero es esto, cuando tenemos testimonios y casos de maestros que han transformado su vida. Entonces, incluso además hay unos casos muy bonitos porque profesores que al principio eran muy reacios a estos temas, pensemos por ejemplo en profesores de matemáticas, de filosofía, que son muy intelectuales y que creen que este tipo de cosas son o superficiales. Son tercos. Sí, no, yo no diría que tercos, sino que son a veces, y eso es muy de los profesores, pues un énfasis y una importancia en lo intelectual, y este tipo de cosas donde se habla de emociones, por ejemplo, les parecen como esotéricas o no tan relevantes. Superficiales a veces. Superficiales, pero cuando tú tienes testimonios de profesores de bachillerato, de filosofía y de áreas afines, de matemáticas, de ciencias, que dicen, oiga, gracias a la psicología positiva, mi vida está cambiando, mis relaciones están cambiando, con mi pareja, con mis hijos, me siento mejor, mi salud ha cambiado y he cambiado mi concepción de la educación. Eso es lo primero, porque si nosotros queremos transformar la educación, lo primero es transformar a los maestros, ¿sí? Y lo siguiente es que ahora estamos diseñando herramientas para poder evaluar el impacto que esto tiene en temas como el desarrollo de la inteligencia emocional y el liderazgo, por ejemplo. Todavía no tenemos un instrumento como tal, pero también tenemos casos y testimonios de estudiantes que empiezan a construir proyectos de vida auténticos, que empiezan a desarrollar la inteligencia emocional, que empiezan a sobresalir en otras esferas, que empiezan a transformar su visión de lo que es la felicidad, porque también una de las cosas que pasa es que el modelo de felicidad que tenemos y de bienestar que nos venden los medios es un modelo que está muy ligado al materialismo, ¿sí? Y tenemos que luchar contra eso, porque lo que están recibiendo nuestros niños y adolescentes es la felicidad, es el poder, el dinero, el consumo, la sexualidad, la fama, la belleza, ¿sí? Y por supuesto no hay nada de malo en que las personas quieran desarrollo material y ese tipo de cosas, es un bien, está muy bien, pero lo que necesitamos es sembrar en ellos la idea de que la felicidad tiene que ver con otras cosas, tiene que ver más con los valores, con un proyecto de vida auténtico, con las pasiones, con las fortalezas, con contribuir a los demás. La felicidad tiene que ver con tener salud. Con tener salud, esencial, exactamente. Entonces, cuando uno empieza a ver que los estudiantes empiezan a cambiar su chip y a decir, miércoles, yo estoy buscando donde no es, y ese vacío existencial que tengo, lo tengo porque de pronto quiero ser muy popular y no lo soy, pero realmente tengo otras cosas y tengo otras herramientas, entonces uno empieza a decir, qué maravilla, esto está teniendo un impacto. Y realmente pues nos alegra mucho porque eso realmente es educación, eso es formación, la idea del autoconocimiento, la reflexión y pararse frente a la vida desde un lugar auténtico y distinto. Qué bueno. Saludo a Carlos, tengo a Carlos en la línea. Hola, Carlos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, cuéntanos, te escuchamos. Es que yo tengo un testimonio de un hijo de 16 años.
estuvo hospitalizado en la clínica Montserrat 29 días. Salió 10 días de incapacidad y está viviendo una situación difícil porque salió de la clínica y hay días que está mal y hay días que está mejorcito, pero no se recupera. Estamos haciendo un tratamiento con el psicólogo, psiquiatra, pero nosotros los padres pues estamos muy estresados. Eso es una situación muy difícil, de verdad. Sí, Carlos, te quiero preguntar, cuando tú dices hay días que está mal y hay días que está mejorcito, ¿a qué te refieres? Digamos, para que la doctora te pueda, ¿cierto?, dar alguna respuesta un poco más concreta. Pues yo quiero comentar como por comentar en la situación que yo estoy viviendo en mi hogar, ¿sí? Con mi hijo y mi señora estamos viviendo una situación difícil, que de verdad la ansiedad y la depresión es una enfermedad que dicen que es la del milenio, pero es muy difícil de verdad para uno. Bueno, digamos que más que una pregunta era un comentario, ¿cierto? Compartiéndonos, Carlos, te agradecemos mucho. Muchas gracias por estar conectado con nosotros y por compartirnos tu experiencia en familia. No sé si, doctora, si de pronto agregarle algo a la experiencia de Carlos, usted que maneja, digamos, estos temas a diario. Sí, pues Carlos, primeramente agradecida por compartir tu historia. Y invitarte a ti y a tu esposa y a tu hijo a que traten en lo posible de poder elegir una psicoterapia en términos familiares, ¿sí? Probablemente tu hijo estuvo, digamos, en la clínica Montserrat, él solo, y el tratamiento se focalizó en él como persona que presentaba toda la sintomatología. Y entonces me pregunto qué pasó en casa durante ese tiempo, cómo nos preparamos los padres para recibir a ese miembro que vuelve a integrarse a la familia, qué cambió en el sistema en ese tiempo en que esa persona no estuvo, qué tiene que cambiar a partir de ahora que sí vuelve. Entonces es también comenzar a pensar cómo nosotros hacemos parte del cambio que estamos buscando y entender que como estamos hablando de sistemas, cuando una parte de ese sistema, un miembro de ese sistema cambia, impacta el resto de los otros miembros. Entonces es importante comenzar a pensar cómo estamos gestionando nosotros ese cambio. Si nosotros estamos haciendo todo igual pero esperando resultados diferentes, si realmente estamos haciendo algo diferente para esperar alguna situación transformadora en ese sentido. Entonces invitarlos quizás un poco a pensar en buscar alguna ayuda profesional en términos familiares, ¿sí? Externalizar un poco la sintomatología de tu hijo y concentrarnos en cómo vamos a posicionar, para no cosificar a tu hijo, cómo nos vamos a posicionar en términos familiares en relación a ese cuadro de depresión. Muy bien, nos vamos a una nueva ronda de comentarios y de preguntas con Gustavo. Si es Luz, comentarios muy positivos en nuestro Facebook Live. Amanda Galindo dice, absolutamente de acuerdo, transformar a los profesores. Tenemos a Alejandro que dice, saludos a Juan Sebastián desde Perú. En definitiva, la educación positiva tiene un impacto buenísimo en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de nuestros estudiantes. Muchas gracias, Alejandra, por estar conectada con nosotros desde Perú. Tenemos a Ángela Melo que dice, espectacular entrevista, muy oportuno para esta época de tanta depresión en los jóvenes y los niños. Gracias a todas esas personas que nos prefieren y siempre están conectadas con En Directo de Canal Capital. Tenemos una pregunta de Joana que dice, como maestro de otros entes territoriales, ¿cómo podemos empezar a ejecutar estos proyectos en nuestro colegio? Bueno, Juan Sebastián, ¿cómo otros profesores de otros entes territoriales, de otras regiones del país pueden empezar a hacer estos proyectos? Sí, muy buena pregunta y gracias por los comentarios. Pues un poco lo mismo que hemos venido comentando antes, y es, pueden leer, pueden estudiar, pueden empezar por aprender y por transformar su propia vida a través de poner en práctica las herramientas que surgen de las investigaciones de la psicología positiva y de la educación positiva. De nuevo les recomiendo ese libro de La ciencia de la felicidad. Es maravilloso, es muy sencillo, pueden leer en internet sobre Sonia Lubomirsky las 12 actividades asociadas a la felicidad. También les recomiendo que pueden buscar en internet, hay varios videos en YouTube sobre otro investigador de la Universidad de Harvard muy interesante que se llama Shawn Achor, escrito S-H-A-W-N, es el nombre, el apellido A-C-H-O-R. Él es investigador y asesor de varias organizaciones a nivel mundial, y él, cuando entra a intervenir,
recomienda 5 prácticas, donde también hay mucha investigación que tiene un impacto muy poderoso en el bienestar y en la transformación de las personas, niños, adolescentes y adultos. Esas prácticas son la gratitud, el ejercicio físico, la meditación, la escritura y la bondad, ¿sí? Entonces, puede uno empezar a ponerlas en práctica, a aprender de ellas en internet, primero a trabajarlas uno personalmente y ver eso qué impacto tiene en su vida, para que luego de que se genere esa transformación personal y haya un ejemplo con el que uno irradie y además una convicción profunda, uno puede llevarlas poco a poco a los espacios escolares. Entonces, por ejemplo, por las mañanas o por las tardes o cuando haya espacios de trabajo con los niños y con los adolescentes, se puede trabajar en la gratitud, se puede trabajar en la escritura, se puede trabajar en la bondad, se puede hablar un poco, por ejemplo, de neurociencia, los efectos que esto tienen en el cerebro, cómo van modificando el cerebro y lo van predisponiendo a experimentar más bienestar, a aprender más, a ser más creativos. Entonces la recomendación sería que lean, que investiguen un poco más, hay mucha información en internet y que la lleven a la práctica a partir de ejercicios muy sencillos y muy prácticos que se pueden hacer por las mañanas o por las tardes. Eso empieza a generar pequeñas transformaciones y ya después, si quieren empezar a transformar sus currículos, pues de nuevo en internet hay mucha información y de nuevo nosotros, el Gimnasio Moderno, una de nuestras misiones y propósitos es transformar la educación en Colombia. Pueden contactarnos, ponerse en contacto con nosotros y estaremos felices de conversar con ustedes, compartir nuestra experiencia, cosas que nos han funcionado y conversar y tratar de apoyar a esos colegios que estén interesados también en implementar la educación positiva. Bueno, y mi recomendación es que si quieren ver nuevamente esta entrevista, ¿verdad? Para que pues podamos entender muy bien de lo que estamos hablando, esto de psicología positiva y de cómo lo comenzaron ellos a aplicar, cómo lo podemos estudiar desde la psicología. Los invito para que vean la repetición de nuestro programa esta noche y también el día de mañana entre las 9 y 10 de la mañana para que vean la repetición de nuestro programa y también a través de nuestras redes sociales. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, tenemos 2 minuticos ya prácticamente para redondear. A propósito que el vicerrector hablaba sobre cómo trabajan para cambiar, digamos, para trabajar en el tema de la bondad, en el tema del carácter. Te quería preguntar, antes de que termináramos el programa, el tema del carácter, que uno dice, no, pues es una cosa también que tiene sus tintes genéticos, yo soy así, yo no puedo cambiar. ¿Cómo se trabaja el carácter? Me parece una cosa interesante. Bueno, fíjate, el carácter hace parte del componente identitario de una persona que se va transformando y no deja de transformarse a lo largo de la vida. Hay aspectos de la identidad de una persona que permanecen en el tiempo y hay otros que se van modificando y que no son estáticos. ¿Y de qué va a depender? Principalmente de cómo nosotros puntuamos y valoramos las experiencias que nos ocurren a lo largo de nuestra vida. Eso va a ir moldeando y va a ir configurando la identidad de una persona, entre las que se encuentran en sus dimensiones el carácter. Pero se puede trabajar y podemos cambiar. De acuerdo, sin duda. Podemos resignificar las experiencias dolorosas de nuestras vidas para comenzar a hacerlas más posibilitadoras para nuestra identidad. Muy bien. Bueno, y a propósito de gratitud, les agradezco a ustedes por haber estado el día de hoy con Gracias nosotros. a ti. De verdad ha sido muy interesante tocar este tema en este espacio. Gracias como siempre a ustedes, nuestros televidentes, por preferirnos a esta hora de la tarde, noche, y nos vemos mañana como siempre con otro tema de mucho interés para todos ustedes. Chao.